1982 y como ustedes saben, un equipo que terminó en la cuarta posición con 14 victorias y 16 derrotas. Había mucho pesimismo en la fanaticada. Sin embargo, pocos juegos antes de terminar la temporada llegó una persona que fue la chispa y fue la diferencia, don Jimmy Jiménez. Hubo un cambio en la dirección del equipo. Gogi Berríos se hace cargo del equipo. A mediados de la temporada, Luciano Sánchez había comenzado como apoderado y Mel Montoyo como dirigente, pero tomaron la decisión de traer a Jimmy de asesor. Y Jimmy, los que conocieron a Jimmy Jiménez era un estudioso del béisbol desde la A a la Z, y si había una letra después de la Z, él se la sabía también. Y Josué toma la dirección del equipo. Y viene un cambio bien significativo a la alineación. Charlie para ese tiempo estaba alternando la segunda base con Pajarito Fernández, con Rafael Duvernay, y tenemos una inestabilidad en el bosque izquierdo en la segunda base. Ya habíamos adquirido a William Colón en esa temporada, en un cambio del equipo de Utuado que estaba a punto de retirarse. Se hizo cargo del centro field. ¿Qué pasa? Jimmy ya venía con la estrategia de entregarle la segunda base a Charlie Montoyo. Vamos a olvidarnos de eso y vamos a poner a Rafael Duvernay en el left field. Me es un Rafael Duvernay, un William Colón y la sombra Quiñones allá atrás en esos bosques. Sucio difícil, ¿verdad? Que se mete pesos lanzadores. Llegamos al sexto juego de la serie final por el campeonato de la sección norte. Nosotros los campeones defensores. Ya en Florida se jugaba en 88. Tuve la oportunidad de jugar en el primer partido que se efectuó en este parque inaugurando los postes, que fue precisamente contra el equipo de Vega Baja en 1981. Comienza el partido. Carlos Crespo en todo su apogeo contra Miguel Rivera Centeno por el equipo de los Titanes. El staff de nosotros había estado bien trabajado en esa serie. Richard había tirado 2 juegos, 9 entradas, pero había sobre 150 lanzamientos, Cachiro, Cheito, bien trabajado. Le damos la bola a Miguel Rivera. Siempre recuerdo que Vivi tirado en la tercera entrada la pasó prácticamente por encima de ese poste de right field. La bola cayó, yo creo que cayó al estacionamiento allá ante un lanzamiento de Miguel Rivera. El juego se pone 5-0. Y se pone el juego 5-0, compadre. Y Carlos Crespo en todo su apogeo. Cuando miramos para el bullpen, el único que teníamos disponible era Monchito Montoyo, que aunque había tirado toda su vida a clase A, pero ese año en la AA, en su primer año, no había tenido mucha oportunidad de lanzar. Pero Monchito era un pitcher bien inteligente y Monchito se dedicó a estudiar el equipo de Vega Baja, que era un equipo de mucho poder. Carlos Ruiz en la receptoría, Chuby Freite en tercera base, David el Gallo Rodríguez en el campo corto. Tenían a Vivi tirado en primera, Monsanto, o sea, un equipo rápido, de mucho poder, jugadores veteranos. Y Monchito empieza con sus curvas y sorprendiendo con su recta. Recuerden que tenía uno de los catchers más inteligentes de todo Puerto Rico detrás del plato, a Porky López, y Porky lo fue llevando. Y lo fue llevando. Nosotros empezamos a acercar nuestra carrera. Siempre se me quedó en la mente por qué a Mauricio Char, un dirigente tan experimentado, que inclusive fue dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, teniendo a Josué Salvá, que estaba calentando desde la séptima entrada, y nosotros escuchando aquella recta de Salvá calentando. Y el parque lleno de gente, y más de noche, que el sonido se oye mucho más, que no hay tanto ruido externo. Siempre recuerdo que Amaury subía, hablaba con Carlos, y volvía y no lo sacaba, y yo miraba a Josué, miraba a los muchachos, si lo dejan, van a perder. La cosa es que el juego se empata en la octava entrada. Abre la novena entrada, y siempre recuerdo que Vega Baja trajo un muchacho de Manatí, que le decían el Cano, que era el caserio, con un excelente jardinero central, y lo ponen a jugar, lo traen para defensa, en el jardín central. Abre Luis La Sombra Quiñones, que no era conocido por su batazo de largometraje, ¿no? Y viene Luis y bate un batazo precisamente por el área de la pizarra. Y el Cano, nosotros pensábamos que iba a coger la bola en una gran carrera, pero iba a llegar a ella. Le llega la bola se le cae. Y Luis en ningún momento paró y llegó hasta la tercera base. Yo me acuerdo que yo estaba parado en el poste, donde nosotros siempre estábamos ahí en la esquinita, donde Oscar Lelón siempre se pasaba con su cigarrillo fumando. Y Gogi, pues, que le gustaba también estar en el dogado con nosotros compartiendo. William Colón era el bateador. Y William, yo siempre recuerdo que William se me para al lado y pone el bate así y me dice: yo lo voy a acabar ahora, ya que me tiene la primera recta por ahí. Vuelve, sube a Mauri y lo trae a José Salva. Para ese tiempo la regla era que tú podías subir 5 veces a visitar a un lanzador y no tenías que sacarlo. Porque obviamente 5 veces
estas entradas, ahora la regla es 4, no saca a Carlos Crespo. Primer lanzamiento, una curva afuera. Al segundo lanzamiento, William Colón metió un avión por encima de la segunda base y lo dejamos en el terreno. 6 carreras por 5. Y ese juego, yo entiendo que fue el juego que nos dio, fue la catapulta para todo lo que vino después en el Carnaval de Campeones de 1982. Que estaremos hablando desde otro escenario de aquí del Norberto Montoyo, acordándonos de mi vivencia en el Parque del Pueblo. Siempre recuerdo que en ese juego de Vega Baja, la primera carrera la anotó Rafael Duvellé, producto indiscutible de el nene, que en aquel momento tenía 19 años. Charlie y este servidor éramos prácticamente los nenes del equipo. Charlie tenía 17 años, yo tenía 18 para cumplir 19. Y siempre recuerdo que la chispa, lo que recuerdan a Rafael Duvellé y su estilo apasionado de jugar el béisbol, que nos contagiaba a todos nosotros, para mí el pelotero más completo que estos dos ojos han visto en este béisbol. Cada vez que Duvellé anotaba una carrera, ustedes sabían que él venía volando de la tercera para el home. ¿Qué es lo que hacía Rafa Duvellé? Venía corriendo por aquí, corriendo, de su manera peculiar. Se trepaba por encima de la verja para que aquella fanaticada sintiera ese gozo que él sentía levantando el equipo. Y ahí precisamente fue que nació la frase de despertó al titán. Nunca se me va a olvidar. Esa fue la primera vez que se invocó esa frase de los labios de Rafa Duvellé. Despierta, titán, porque nos está diciendo, estamos 5-0, es el sexto juego, nos vamos a eliminar en el parque nosotros, no podemos permitirlo, esta fanaticada mira cómo lleva este parque aquí para apoyarnos. Esa noche despertó el titán por primera vez. Como pueden ver, este era el dogado de los Titanes de Florida. Imagínense 24 tipos metidos aquí adentro en un momento dado, no podíamos, era mucha la adrenalina, era mucho la intensidad, era mucho la pasión, pero era poca, que nunca existió, el egoísmo, el no compañerismo, todo lo contrario. Esto era una familia, el equipo de Florida era una familia y daba una sensación de que yo salía de mi casa, dejaba a mi hermano y a mi mamá allá, y cuando llegaba al parque tenía otros hermanos, otras madres, otros padres que me estaban esperando, y mis hermanos en el terreno de juego. Teníamos que ver el juego en el poste parado ahí, los fanáticos al lado, nosotros hablando con nosotros. Aquí también varios de los peloteros se sentaban, y teníamos una visión del terreno bien especial, porque es mucho más cerca que muchos parques del béisbol AA. Cabe señalar que en este parque eran muy pocos los cuadrangulares que se conectaban, porque este parque queda como si fuera una especie de cañón. Hay muchas montañas alrededor, y lo que recuerdan cuando estaba el árbol de framboyán en el jardín central, pues la bola no corría mucho, aparte de que para aquel entonces el picheo que había en la sección norte, si no era el mejor de todo Puerto Rico, era uno de los mejores de todas las secciones. Muchos integrantes del equipo nacional de Puerto Rico. Pero aquí era que nacía todo, todas las estrategias, de aquí nacía todo el entusiasmo, todas las ideas, y de aquí nacía el amor que sentíamos todos nosotros, que aunque no éramos de Florida, defender esto que dice aquí, porque lo teníamos como una insignia allá en el corazón, porque era por el cariño y el amor que todos ustedes nos daban a nosotros. Siempre recuerdo la guaguita que se paraba afuera de una pareja que después tenía un negocio en la plaza, que ahorita me voy a acordar del nombre de ellos dos, muy queridos por todos nosotros. Ustedes deben saber quiénes son, pero son 37 años, no pasan en vano. Y yo no recuerdo nunca en mi vida haber que, cuando se acababa el juego de por la mañana, haber tenido que pagar un almuerzo en el pueblo de Florida. Yo recuerdo que nos daban $5 de dieta a cada pelotero para que almorzara. Y yo siempre llegaba allá con mis 5 pesitos, porque gracias al amor de esta fanaticada, que muchas veces inclusive nos invitaban para sus casas entre juego y juego para ir a comer un buen arroz con pollo, con habichuela, amarillo, tostones, lo que fuera, y el amor que uno sentía. Y esa es la diferencia del béisbol AA de hoy en día, lamentablemente, al béisbol de antaño, que esa fanaticada tú te identificabas, tú eras el ícono del pueblo, el pelotero compartía en el pueblo. Muchas veces yo me quedaba en Florida desde el viernes y regresaba el domingo, si había la oportunidad de hacerlo, porque los mismos fanáticos me decían, mira, te puedes quedar aquí, no hay problema. Si los juegos siempre, porque antes se jugaba los viernes por la noche
y doble juego los domingos. Y ciertamente pues por eso es que siempre he dicho que la clave en el deporte y en la vida de un ser humano cuando tiene éxito, como gracias a Dios yo he tenido en mi vida, tanto en el medio profesional como en lo profesional, ha sido porque yo aprendí en este pueblo tan pequeño, el más pequeño de Puerto Rico con menos habitantes, que uno nunca debe olvidar de dónde uno se origina, de dónde uno viene. Yo me crié y viví en Bayamón, pero yo soy florideño de corazón. Y yo nunca me he olvidado del pueblo de Florida precisamente porque aprendí la palabra familia aquí en Florida. Aprendí a ser agradecido aquí en el pueblo de Florida. Aprendí que cuando uno hace las cosas con amor y pasión de verdad, son más las bendiciones que recibes a cambio sin esperarlas, porque uno tiene que dar sin esperar nada a cambio, y más de gente tan humilde como la de mi pueblo de Florida. Esta era la caseta de transmisión de los juegos locales del equipo de los Titanes a través de Radio Borinque, los Super Borinque como se conocían en aquel entonces, en la voz en un momento dado de Luis Antonio Dávila, que aún permanece con nosotros, y del señor Layo Hernández, que fue el narrador original de los Titanes, pero ese año del campeonato de 1982 era el narrador del equipo campeón de Puerto Rico, los Titanes de Florida. ¿Quién me iba a decir a mí que más de 30 años después, gracias al doctor Leonardo Valentín y la confianza que me dio, yo iba a tener la oportunidad de ser la voz oficial del equipo de los Titanes de Florida, como su narrador? Y qué mejor fortuna aún que en el año 2015, luego de 33 años de espera, ese Padre Divino que está en el cielo, un día de padres en el año 2015, en el nuevo parque Fello Marrero de Florida, me iba a dar la oportunidad de estar detrás de un micrófono, llevando el primer campeonato seccional de Florida en 33 años. Eso es muy difícil de entender, muchas veces muy difícil de uno lograr discernirlo y absorberlo, ¿no? Pero ciertamente afianza el punto anterior de que cuando uno no olvida de dónde uno viene, cuando uno aprecia verdaderamente sus raíces como ser humano, en mi caso como deportista y luego como profesional, el tiempo me trajo a donde tenía que regresar, a mi querido pueblo de Florida, y tuve esa oportunidad de narrar el campeonato del 2015 de la sección Metro y el campeonato de la sección Norte en el 2016, y espero, si Dios lo permite y si el divino creador pues así lo quiere, pues en algún momento volver a regresar a las transmisiones de los Titanes. No sabemos si puede que sea este año, puede que sea el otro, todo depende de una circunstancia que ustedes todos conocen, pero sí les digo que para mí ha sido verdaderamente un honor, un privilegio lograr un sueño que yo tenía. Son muchas más las vivencias que tenemos del Norberto Montoyo. Esta mañana le hemos traído algunas de ellas, pero son muchas las que están aquí. Y yo espero que a través de mi narrativa en esta mañana ustedes hayan tenido la oportunidad de ustedes también revivir sus recuerdos y sus vivencias del Parque del Pueblo. Despertó el Titán.